En esa actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar conmigo un documento breve. Imaginen mi sorpresa, no, mi consternación, cuando sin moverse de su escritorio, Bartleby, con una voz extrañamente suave y firme, respondió: preferiría no hacerlo. Herman Melville fue un escritor estadounidense. Tuvo una juventud sugestiva. Cuando joven abordó un barco ballenero que lo llevó hasta la Polinesia francesa. Allí una tribu lo tomó preso por unas semanas. Después fue vendido como esclavo a otra embarcación. Junto a otros tripulantes se amotinaría sin que esto tuviera una repercusión favorable. Fue encarcelado en otra isla de la Polinesia francesa. Al salir de la cárcel vagabundeó por la isla hasta que pudo embarcarse de nueva cuenta en un barco ballenero. Instalado en Boston, frecuentaba cafés donde contaba sus historias. Allí notó que la gente se interesaba en ellas y decidió publicarlas. Su primera novela fue un éxito y cobró relevancia como autor. Sin embargo, la evolución de su obra, cada vez menos anecdótica y más llena de simbolismo, le llevó a que la crítica fuera menos positiva, lo que hizo que disminuyeran las ventas y su fama. En 1853, con Melville en medio del fracaso comercial, al menos en lo literario, fue publicado Bartleby, el escribiente. La anécdota del cuento es la siguiente. Un abogado de Wall Street se ve rebasado por la cantidad de trabajo y decide colocar un anuncio para contratar a un nuevo empleado. Uno más aparte de los 3 con los que ya cuenta. Al anuncio responde Bartleby, un joven que en palabras del abogado tiene una figura pálidamente pulcra, lamentablemente respetable, incurablemente solitaria. El joven es contratado de inmediato para la tarea de copista o escribiente, es decir, hacer copias a mano de los documentos que llegan al abogado. Una tarde el abogado solicita a Bartleby que contrasten las copias con el documento original, y el escribiente responde: preferiría no hacerlo. A partir de aquí la narración tira hacia lugares áridos. Sobre el texto de Melville se ha escrito mucho, desde interpretaciones que hablan de una atracción homoerótica entre Bartleby y el abogado, hasta análisis de la forma en que el joven escribiente articula el lenguaje para suspender la voluntad, una especie de contrapropuesta al famoso abracadabra. Lo cierto es que, para el momento en que se publicó este cuento, Melville había pasado de ser un cronista de aventuras marinas a ser un escritor capaz de trazar la ficción en más de un nivel. Hay 2 detalles que se mencionan con regularidad en cualquier reseña. El primero, que el lector jamás llega a conocer el nombre del abogado, y el segundo, que toda la historia está contada desde la perspectiva de éste. Se sabe de Bartleby lo que el abogado sabe o lo que quiere que se sepa. Con esto en mente, siempre me ha llamado la atención que se acostumbre a hablar más de Bartleby que del propio abogado. Es natural que la figura del escribiente despierte mayor interés y se desee saber más de él. Él es el elemento insólito dentro de la historia, pero también es aquello que propicia la introspección del abogado. El narrador no está interesado solo en contar su historia. No cuenta que pone un anuncio de una vacante y a ella responde un joven que luego se niega a hacer su trabajo. Al narrador se le percibe involucrado, rebasa el límite del espectador. Nos deja ver sus dudas, la manera en que se ve afectado por la postura que adopta Bartleby. Dice el abogado: aceptaré a Bartleby, me adaptaré a su extraña pasividad. Nada o muy poco me costará, y mientras iré almacenando en mi alma lo que acabará siendo un sabroso bocado para mi conciencia. El abogado es introspección, interioridad pura. De Bartleby, en cambio, se ha dicho lo contrario, él es pura exterioridad, piel sin cuerpo. Pero entonces, ¿quiénes o qué son el abogado y Bartleby? Desde luego no pregunto por la identidad del abogado, sino simbólicamente qué son estos personajes. Tampoco me interesa dar una respuesta definitiva. Lo simbólico no funciona así. El cuento inicia con este hombre poniéndonos en contexto. Nos habla del trabajo, del despacho, su oficina, los empleados y el carácter de estos. Una vez montado el escenario, aparece Bartleby. Si bien a lo largo de la historia la postura del abogado fluctúa, sucede que desde el inicio se plantea al abogado como el producto de una reflexión colmada de melancolía. Hay en el narrador un desarrollo terminado. Las cosas descritas y los actos que se cuentan se sienten uniformes. De ahí que cuando éste exclame: «Ah, Bartleby, ah, humanidad», se sienta natural, orgánico, no como una sentencia que suma, sino como una síntesis. Entonces el abogado es una especie de agotamiento que, pese a la cercanía que tiene con la falta de sentido, se mantiene. Si todo esto es así, pienso que tal vez el motivo por el que se habla más del escribiente que del abogado es porque en el joven hay movimiento, aun cuando su actitud sea de resistencia pasiva. Lo más significativo de Bartleby aparece cuando responde por primera vez: preferiría no hacerlo.
He leído posturas donde se habla de este personaje como el último hombre, como el hombre que resiste inútilmente a la voracidad del capitalismo. Esta interpretación se sustenta, entre otras cosas, en que el despacho está ubicado en Wall Street. Es indudable que hay algo atractivo en la resistencia pasiva de Bartleby. El ambiente que le acompaña acentúa esta pasividad. La pared, tanto la que se muestra como única vista posible desde la ventana del despacho, como la que aparece en la última estancia del escribiente, narrativamente están ahí para cerrar el espacio. La pared como símbolo de lo aplastante. El mismo hecho de que el personaje sea un escribiente, es decir, un copista, un hombre que se dedica a hacer manualmente copias de documentos, es otra muestra de esta pasividad. Bartleby no es un escritor. Su tarea está restringida a lo ya establecido en los documentos de los cuales debe hacer copias. Entonces, Bartleby es inacción, pero inacción en tanto renuncia y no en tanto abandono. Hasta donde entiendo, el abandono tiene que ver con dejar algo en poder de otro. El hombre que abandona a sus hijos los deja en poder de la madre, o en todo caso, en poder de sí mismos. La renuncia, por otro lado, es desistir a hacer algo. Uno no abandona los estudios profesionales, renuncia a ellos, desiste. La inacción de Bartleby no es la del abandono, no nos ha dejado algo de lo cual hacernos cargo. Su inacción es renuncia, ha desistido de algo, tal vez del mundo, no lo sabemos. De aquí que la respuesta de Bartleby, preferiría no hacerlo, no se sienta como un rotundo y acabado no, sino más bien como una exposición de su deseo. Hay voluntad en sus palabras. Me atrevo a decir que hay en el joven una búsqueda de retorno a una condición previa que se hace patente cuando en un punto adopta una posición fetal. Lo que hace es bajar el símbolo de la palabra a la carne, y ahí ya no queda duda. El escribiente, por medio de la renuncia, se ha trasladado de una condición a otra. No pienso que se deba hablar más del abogado que del escribiente. Bartleby y el abogado son tesis y antítesis. Uno es el paisaje fijo que ayuda a percibir el movimiento del otro, o bien, uno es el advenimiento de la afección y el otro el cuerpo que da cuenta de ello. Podía darle alguna limosna a su cuerpo, pero el cuerpo no le dolía. Era su alma la que sufría y yo no podía alcanzarla.